Continuamos hablando acerca de la sabiduría de Dios. Estamos en Santiago capítulo 3, verso 17. Y ya hemos visto que la sabiduría de Dios es pura, es pacífica, amable, benigna, pero también, dice Santiago, llena de misericordia y de buenos frutos. En el lenguaje de la época, misericordia era la compasión que se le tenía a alguien que sufría alguna injusticia. Y esa es la cota más alta de la misericordia del mundo. Sin embargo, en el lenguaje bíblico, misericordia es el trato de Dios con los hombres. Es la mano extendida del Señor a aquellos que sufren las consecuencias de su propia culpa o de su propio pecado. Este es el comportamiento de la sabiduría celestial. Estamos preparados para perdonar. En Efesios capítulo 4, verso 32, el apóstol Pablo dice: antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esta es una característica más de la sabiduría de Dios. Después dice que es sin incertidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Es sin inseguridad, sin duda, sin vacilación. Y es que los creyentes a los que Santiago les estaba escribiendo, al parecer, tenían este problema, porque Santiago en el capítulo 1 les había dicho que pidieran, pero que pidieran con fe, no dudando nada. Al parecer, ellos eran como la onda del mar que era echada de un lado a otro. De hecho, esto había generado en ellos inconstancia, porque en el versículo 8 les dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando nosotros tenemos certidumbre, tenemos certeza, estamos seguros de aquello en lo que hemos creído, entonces vamos en una sola dirección. No estamos dudando ni titubeando de la palabra o de las promesas que Dios nos ha hecho. También dice que es sin hipocresía. El hipócrita describe al actor en el teatro griego que se servía de una máscara para representar su personaje. Ahora, después, esto con el tiempo fue catalogado como ficción y en ese sentido nos sirve para describir a aquel que pretende ser piadoso sin serlo. Recordemos una cosa, y es que Jesús condenó toda hipocresía. En Mateo capítulo 23, verso 27 al 28, Jesús decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces la sabiduría es sincera en sí misma, es ingenua para el mal, carece de astucia para engañar o disfrazarse. La sabiduría celestial se distingue, ¿por qué? Por integridad en las palabras, en la motivación y en la acción. Y además, la sabiduría divina, ¿sabes qué? No es hipócrita, no finge algo que no es. Es muy importante tener eso en cuenta. Y finalmente vemos los resultados de la sabiduría de Dios. El versículo 18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. A diferencia de los resultados de la sabiduría terrenal, la sabiduría de este mundo humana, que está en el versículo 16, que es perturbación y toda obra perversa, la sabiduría de Dios da como resultado justicia y paz. Y tenemos que decir que donde hay divisiones, donde hay contiendas, donde hay todo este tipo de cosas, no hay sabiduría, porque la sabiduría es pacífica y solo los pacificadores poseen esta sabiduría. Pero todo aquel que crea discordia, contienda entre los demás, no tiene sabiduría, por más que insista y pretenda hacer creer que la tiene, no tiene este tipo de sabiduría. Y hasta aquí hemos llegado a este tema de la sabiduría celestial y de la sabiduría terrenal. Vamos a comenzar el capítulo 4, donde vamos a estar hablando acerca de la amistad con el mundo y está súper interesante, no se lo vayan a perder. Yo creo que la próxima semana comenzamos con este tema. Un abrazo fuerte y bendiciones.